En el video de la clase de hoy vamos a hablar sobre la presión alveolar de oxígeno, que es una parte de lo que pueden encontrar en nuestro curso online. Para esto vamos a empezar viendo esta imagen que la vamos a utilizar muchísimo a lo largo de todo lo que es la fisiología respiratoria, donde podemos ver a la vía aérea de conducción, que la vía aérea de conducción va a terminar a nivel de los alvéolos, y acá tenemos al capilar, donde si la sangre viene en esta dirección, esto va a ser la arteria pulmonar y acá estaría la vena pulmonar. Entonces la pregunta es, ¿cuánto oxígeno hay en el alvéolo? Para esto, primero vamos a hacer una analogía para que entiendan la lógica y después vamos a pasar a ver cómo es la fórmula de calcular la presión alveolar de oxígeno, que es ciertamente de las fórmulas más difíciles de entender dentro de la fisiología respiratoria. Entonces, imagínense esta situación. Nosotros acá tenemos un pasillo, una habitación y otro pasillo. Y nosotros vemos que por este pasillo van a entrar 10 personas. Y por este pasillo se van a ir 6 personas. La pregunta es, ¿cuántas personas se van a quedar en la habitación? Y la respuesta es, se van a quedar 4 personas. ¿Cómo sabemos que se quedaron 4 personas en la habitación? Y bueno, lo que hicimos fue las personas que entraron, 10, menos las que salieron, 6. Entonces la diferencia fueron las personas que se quedaron. Hasta ahora es fácil esto, pero lo vamos a complejizar un poco más. Imagínense que de vuelta tenemos esta situación, por el pasillo entran 10 personas. Y lo que vamos a ver es que por cada persona que salió, van a entrar 2 perros. Y vimos que entraron 8 perros. La pregunta es, ¿cuántas personas salieron? Entonces, si por cada persona que salió entraron 2 perros, lo que nosotros tendremos que hacer es cantidad de perros dividido 2. Bien, ya que es una relación de 2:1. Si nosotros hacemos esto, vamos a llegar a la conclusión que salieron 4 personas. Y recién ahí podríamos hacer la fórmula que habíamos hecho antes, ¿no? Para saber cuántas personas quedaron en la habitación. Es decir, lo que entró menos lo que salió. En este caso, si entraron 10 personas y salieron 4 personas, en la habitación quedaron 6 personas. Esto que acabamos de hacer nosotros ahora es lo que vamos a hacer para calcular la presión alveolar de oxígeno. ¿Cuánto oxígeno entra al alvéolo? Nosotros lo sabemos, o sea, la cantidad de oxígeno que entra al alvéolo es la cantidad de oxígeno que había a nivel de la vía aérea de conducción. Y si se acuerdan, la cantidad de oxígeno que había en la vía aérea de conducción era la presión inspirada de oxígeno. Que si repasamos rápidamente, la presión inspirada de oxígeno se calculaba como la presión atmosférica menos la presión de vapor de agua por la fracción inspirada de oxígeno. Si nosotros esto lo aplicamos a una persona que se encuentra respirando aire atmosférico a 0 metros sobre el nivel del mar, lo que vamos a ver es que esta presión inspirada de oxígeno era de 150 milímetros de mercurio. O sea que nosotros sabemos que al alvéolo van a estar ingresando 150 milímetros de mercurio. Ahora, en el alvéolo se va a ir oxígeno, ¿todos de acuerdo? ¿Cuánto oxígeno se va? Es lo que nosotros no sabemos. Pero hay algo que sí sabemos, que es que este oxígeno entra a la sangre, de la sangre se va a través de la vena pulmonar, a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, arterias sistémicas, capilares sistémicos, y en los capilares sistémicos va a ser captado por los tejidos. Los tejidos toman oxígeno y a través del metabolismo producen ATP y dióxido de carbono. O sea que después este dióxido de carbono va a salir de los tejidos, va a ir a los capilares, venas, aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, y de la arteria pulmonar llega a los capilares pulmonares y de ahí va a ingresar a los alvéolos. O sea que cuánto dióxido de carbono sale va a depender también de cuánto oxígeno ingresó. Pero esto tiene una característica, que es que la relación entre el dióxido de carbono y el oxígeno va a depender de la dieta. Si una persona solamente come hidratos de carbono, la relación es de 1. Es decir, que si entran 10 oxígenos, se van a producir 10 dióxidos de carbono y por ende van a salir 10 dióxidos de carbono. Si una persona solamente come lípidos, esta relación es de 0,6. Es decir, cuando entran 10 oxígenos van a salir 6 dióxidos de carbono.
Ahora, como nosotros normalmente no comemos solamente hidratos de carbono o solamente lípidos, esto es un promedio de ambos y entonces vamos a decir que la relación es de 0,8. Por cada 10 oxígenos que entran van a salir 8 dióxidos de carbono. Nosotros sabemos que la arteria pulmonar, es decir, sangre que viene carboxigenada, la arteria pulmonar trae sangre que viene de las venas sistémicas. Tiene una presión de dióxido de carbono de 45 milímetros de mercurio. Esos 45 milímetros de mercurio llegan a nivel del capilar pulmonar y van a empezar a entrar hacia el alveolo. En un primer momento en el alveolo no hay nada, ¿todos de acuerdo? Porque dijimos que en la vía aérea de conducción la cantidad de dióxido de carbono que había era despreciable. O sea que la cantidad de dióxido de carbono que hay en el alveolo existe porque está pasando de la sangre hacia el alveolo. Entonces, lo que vamos a ver es que va a haber un flujo de dióxido de carbono desde la sangre del capilar hacia el alveolo. Acuérdense que para que haya un flujo necesitamos diferencia de energía y permeabilidad, como habíamos visto en la clase de electrofisiología. Hay permeabilidad porque el dióxido de carbono es permeable y puede difundir a través de lo que es la barrera hematoalveolar. Y a su vez hay diferencia de energía porque fíjense que hay una diferencia acá de 45 y acá hay 0. Entonces lo que vamos a ver es que va a empezar a difundir dióxido de carbono desde el capilar hacia el alveolo. A medida que difunde dióxido de carbono hacia el alveolo, lo que vamos a ver es que la cantidad de dióxido de carbono que había en el capilar va a empezar a disminuir, mientras que la cantidad de dióxido de carbono que hay en el alveolo va a empezar a aumentar. ¿Todos de acuerdo? ¿Hasta cuándo va a pasar esto? ¿Hasta cuándo va a haber flujo? Hasta que no haya más diferencia de energía, es decir, hasta que lo que haya acá y lo que haya acá sea lo mismo y entonces en ese momento, como no hay diferencia de energía, no va a haber más flujo. Eso se da cuando en ambos lados hay una presión de dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio. En el momento entonces que yo tengo a nivel del alveolo 40 milímetros de mercurio y por ende a nivel de la sangre del capilar también, vamos a ver entonces que como no hay más diferencia de energía, no va a haber más flujo. Estos 40 milímetros de mercurio que nosotros teníamos acá a nivel del capilar pulmonar, como no van a poder seguir difundiendo, van a quedarse ahí y por ende van a seguir con el flujo de la sangre. Se van a ir por la vena pulmonar, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y las arterias. O sea que si nosotros agarramos y tomamos una muestra de sangre arterial, lo que nosotros vamos a ver es que la presión arterial de dióxido de carbono, tengan en cuenta que en RESPI la A minúscula significa arteria, entonces la sangre arterial, la presión arterial de dióxido de carbono, es la misma que la presión alveolar de dióxido de carbono. El alveolo se escribe con letra mayúscula. Y esto es siempre así. Siempre la presión alveolar de dióxido de carbono es igual a la presión arterial de dióxido de carbono. Es decir, que si nosotros sacamos una muestra de sangre arterial, la presión que hay de dióxido de carbono a nivel de la arteria es la misma que la que hay a nivel del alveolo. O sea que nosotros sabemos que pasaron entonces 40 milímetros de mercurio de dióxido de carbono hacia el alveolo, porque en el alveolo hay 40 milímetros de mercurio y también en la arteria. La pregunta es, ¿cuántos oxígenos tuvieron que entrar para que se produzcan estos 40? Y si se acuerdan, habíamos dicho que había una relación de 0,8. Por cada 10 oxígenos que entraban, se producían 8 dióxidos de carbono. O sea que podríamos hacer una regla de 3 simples. Si 8 dióxidos de carbono implicaban que entraron 10 oxígenos, si salieron 40 dióxidos de carbono, ¿cuántos oxígenos entraron? Si nosotros hacemos esto, sería 40 por 10 dividido 8. Cuando nosotros hacemos esto, nos da que entraron 50. Es decir que nosotros ahora ya sabemos cuántos oxígenos entraron al alveolo, es decir, los oxígenos que había en la vía aérea de conducción, que era la presión inspirada de oxígeno, y sabemos también los oxígenos que se fueron desde el alveolo hacia la sangre. Si entraron 150 y se fueron 50, la diferencia va a ser lo que quedó en el alveolo. Es decir, 150 menos 50 es 100. Por ende, la presión alveolar de oxígeno es de 100 milímetros de mercurio. Entonces, vamos a poner en fórmula cómo es la presión alveolar de oxígeno. Recuerden que la lógica de la fórmula era lo que entraba menos lo que se iba.
Lo que entraba dijimos que era la cantidad de oxígeno que había a nivel de la vía aérea de conducción, y la cantidad de oxígeno que hay a nivel de la vía aérea de conducción era la presión inspirada de oxígeno. A esto hay que restarle lo que se iba, y lo que se iba lo sabíamos a través del dióxido de carbono, o sea, la cantidad de dióxido de carbono que había en el alveolo. Pero a su vez, la cantidad de dióxido de carbono que había en el alveolo era lo mismo que había a nivel de la arteria. Por ende, la presión de dióxido de carbono a nivel del alveolo es lo mismo que la presión arterial de dióxido de carbono, ya que nosotros no le vamos a estar pinchando el alveolo a una persona para saber cuánto es la presión de oxígeno o de dióxido de carbono, pero sí le podemos pinchar tranquilamente una arteria. Pero ¿qué pasaba? Esto no era una relación 1 a 1, o sea, había una relación de 0,8. Entonces, de esta manera nosotros tenemos cómo calcular la presión alveolar de oxígeno. Lo que entraba, que era la presión inspirada de oxígeno, menos lo que se iba, que lo sabíamos indirectamente a través del dióxido de carbono. O sea, la presión arterial de dióxido de carbono sobre R, que es 0,8. Tengan en cuenta que a esto le podríamos sumar acá una constante más, pero nosotros normalmente la despreciamos ya que no cambian nada. Con esto entonces terminamos el video de hoy. Si te interesa nuestro curso online, podés comunicarte con nosotros a nuestro Facebook, Clases Cardio Respi, o a nuestro mail, clasescardiorespi@gmail.com. En nuestro Facebook también subimos preguntas. No olvides suscribirte si no estás suscripto, que nos es de mucha ayuda. Muchas gracias.